Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Martina Cabrejo, soy médica residente de segundo año de cardiología del Hospital Fernández. Y hoy, bueno, voy a dar inicio al simposio de hoy haciendo un abordaje más bien farmacológico de la finerenona, pero no por eso menos clínico. Como tal, primero tenemos que recordar entonces la importancia del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es fundamental para la fisiología del sistema vascular, cardiológico y renal. Todo se origina a nivel del hígado con la producción del angiotensinógeno, que se transforma luego por acción de la renina en angiotensina 1 y luego por acción de la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2. La angiotensina 2 se va a unir a sus receptores y va a dar lugar a un montón de consecuencias fisiológicas, como es la activación del sistema simpático, aumento de la liberación de aldosterona y catecolaminas, aumento de la producción de la hormona antidiurética, vasoconstricción y retención de agua y sodio. Sin embargo, bien sabemos que esto es una mera simplificación de los efectos que puede tener el sistema renina-angiotensina-aldosterona a nivel sistémico y que incluso la hiperactivación del sistema tiene efectos deleterios en nuestros pacientes, incluso su hiperactivación sabemos que forma parte de la fisiología fundamental de las principales enfermedades cardiovasculares, como la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial, la fibrilación auricular e incluso la enfermedad renal crónica. Tal es así que los principales targets terapéuticos que utilizamos para tratar a nuestros pacientes han modificado la evolución natural de estas enfermedades, modificaron también el pronóstico de nuestros pacientes y redujeron su mortalidad. Dentro de estos targets terapéuticos tenemos a los bien ya utilizados IECA, los ARA2 y los antagonistas de receptor aminoglucocorticoides, y es dentro de este grupo donde tenemos también los ya utilizados espironolactona y eplerenona, que se constituyen como los antagonistas de receptor aminoglucocorticoides de primera y de segunda generación, en su caso de tipo esteroideos. Dentro de este grupo vamos a encontrar a la finerenona, que va a ser un antagonista de receptor aminoglucocorticoides no esteroideo de tercera generación, que si vemos bien la farmacodinámica, va a tener una primera distinción, y es que la finerenona molecularmente va a ser más voluminosa, va a tener una estructura que se denomina más bulky, a diferencia de sus congéneros como son la espironolactona y la eplerenona, que tienen una estructura más bien plana. Esta la diferencia es que la finerenona, al tener mayor estructura molecular, va a tener una mayor superficie de contacto con los receptores de mineralocorticoides, y esto va a impedir que otros ligandos puedan interactuar con ese receptor y mediar su activación. Una vez que se produce este complejo ligando-receptor o finerenona con el receptor, se va a producir un complejo con un cambio conformacional. Esto se va a translocar a nivel del citoplasma de las células y se va a producir interacción directa con el ADN a nivel del núcleo. El primer efecto directo que tiene la acción de este complejo va a ser inhibir la expresión de genes que se sabe muy bien que están asociados a propiedades proinflamatorias, proproliferativas y prooxidativas, tanto a nivel cardiovascular como a nivel renal y de forma más ubicua en lo que es el metabolismo. Sin embargo, este no es el único efecto que se vio en el caso de la finerenona. También lo que se sabe es que la finerenona impide que otros cofactores, factores de transcripción de estos genes, puedan interactuar con el ADN e inducir la expresión de los genes, y que incluso la espironolactona y la eplerenona no tendrían este efecto inhibitorio sobre estos cofactores, y que incluso en ausencia de aldosterona podrían inducir su expresión. Por eso, la finerenona va a ser no solamente más selectivo que la eplerenona, que ya de por sí era más selectivo que la espironolactona, sino que también va a tener mayor potencia farmacológica. En lo que respecta a la farmacocinética de la finerenona, se absorbe en un 100%, y esto alcanza una rápida concentración máxima dentro de la primera hora después de la ingesta, y lo que se ve es que cuando se compara la ingesta en ayunos con la ingesta en comidas ricas en grasas o con muchas calorías, puede haber un retraso en el pico máximo de concentración de la droga en sangre. Sin embargo, esto no tiene efectos a nivel del inicio de la acción de la finerenona, por lo tanto, es una droga que se puede consumir tanto en ayunos como con los alimentos sin ningún tipo de diferencia. Se absorbe, como dijimos, al 100%, sin embargo, la disponibilidad de la droga es del 43%, y esto se debe al amplio metabolismo de primer paso que tiene la droga, tanto a nivel del tubo digestivo como a nivel del hígado. Se transforma principalmente a metabolitos farmacológicamente inactivos, y a nivel del hígado van a interactuar dos citocromos, que es el CYP3A4, que va a mediar el 90% del metabolismo de la finerenona, y el CYP2C8, que va a mediar una menor parte, que es el 10%. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque bien sabemos que hay
muchas drogas que pueden estar recibiendo nuestros pacientes, que pueden ser inductores o supresores, es decir, 3 a 4, y por lo tanto pueden o disminuir la eficacia de la finerenona o aumentar la exposición de la finerenona a nuestros pacientes y por lo tanto aumentar la probabilidad de que nuestros pacientes tengan algún efecto adverso como consecuencia de la acción de la finerenona. Una vez que ingresa al torrente sanguíneo, se transportan un 90% anillos a proteínas, principalmente a la albúmina, y esto lo que permite inferir es que sea una droga poco dializable, y luego se eliminan un 80% por vía urinaria y en un 20% por vía renal, a través de las heces, perdón, y como dije previamente, el metabolismo se da principalmente a formas inactivas, de forma tal que menos del 1% de la droga se puede encontrar de forma inalterada tanto en orina como en heces. Habiendo visto un poco la farmacodinamia y la farmacocinética de la finerenona, podemos hacer una primera comparación entre nuestras tres opciones terapéuticas dentro del grupo de antagonistas de receptores aminoglucocorticoides. La finerenona entonces se va a caracterizar por ser más potente que la espironolactona, más selectivo que la eplerenona, va a tener una vía media más corta por este rápido metabolismo que mencionamos previamente. Y esto es interesante porque, si bien la vía media es más corta, no se produce una reducción en el tiempo de inicio de acción de la droga o del efecto que este pueda tener a largo plazo, de forma tal que la posología va a seguir siendo la misma. O sea, la dosis es una sola dosis diaria, al igual que el espiro y al igual que la eplerenona, que tienen vías medias que exceden las 20 horas. Tiene una distribución tisular más homogénea en los distintos compartimentos, de forma tal que se encuentra la misma concentración de la droga a nivel renal que a nivel cardiovascular. Y esto también está asociado a que tengan menos efectos adversos renales, como es en el caso de la hipercalemia, y también tiene menor efecto antihipertensivo cuando uno lo compara con la espironolactona o la eplerenona, que a dosis mayores pueden actuar como drogas antihipertensivas. En lo que respecta a los efectos adversos, la finerenona siempre vamos a partir de una dosis en particular. Esto va a depender de las características del paciente. Vamos a ver más adelante cuáles son. Obviamente partiendo de una dosis en particular por acción de la farmacocinética y de covariables adicionales, como puede ser el peso corporal del paciente, su edad, su función renal o su función hepática. Eso va a determinar una exposición determinada a la finerenona y por lo tanto la probabilidad de desarrollar efectos adversos y qué tipo de efectos adversos. Esta es una lista de los efectos adversos que se registraron en los principales estudios clínicos en donde se evaluó el uso de la finerenona, que es el Fígaro y el Fidelio. Estos son los estudios donde se evaluó la seguridad y la eficacia de la finerenona. Y el primero que se ve como el efecto adverso más frecuente es la hipercalemia, que se puede producir en hasta más del 10% de los pacientes. Y los eventos fueron principalmente de leves a moderados, fueron causantes de hospitalizaciones en algunos pacientes, incluso fueron llevar a la interrupción de la indicación de la finerenona. Ya dentro del grupo de los efectos adversos frecuentes, aquellos que se producen en 1 a 10% de los pacientes que recibieron la finerenona, se puede observar una disminución de la tasa de filtrado glomerular, que en algunos casos también llevó a hospitalización o suspensión de la droga, hiponatremia sin consecuencias clínicas, hipotensión arterial. Lo que se ve es que la finerenona puede disminuir de 2 a 3 milímetros de mercurio de la presión arterial media y de 1 a 2 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica, siendo esto un cambio reversible a largo plazo o transitorio. Puede haber hiperuricemia, que tampoco se tradujo en episodios de gota, cuando se comparó el grupo placebo con el grupo que está recibiendo finerenona, y también algunos casos de prurito. Y ya dentro de lo que son los efectos adversos menos frecuentes, se registró en los análisis en los laboratorios que se le hicieron a los pacientes, es que podía haber una reducción de la hemoglobina en estos pacientes, que también fue una disminución leve, incluso despreciable. En promedio era 0,12 miligramos decilitro y hasta un máximo de 3% del hematocrito. La importancia de estos efectos adversos residen en que la hipercalemia y la disminución de la tasa del filtrado glomerular, que son los efectos adversos más frecuentes, van a mediar obviamente la titulación de la dosis, el inicio, la continuación, la interrupción y luego de la interrupción el reinicio, la indicación de la finerenona, y son los dos parámetros que se deben monitorear de forma periódica justamente para valorar la seguridad
de la finerenona en los pacientes. Esta es la bibliografía que se usó. Estos son mis compañeros que podrían haberlo hecho igual o mejor que yo. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Martina. Muy linda la presentación. Tenemos unos minutos para algunas consideraciones o preguntas por si hay. Mientras pensamos alguna, yendo estrictamente a lo que presentaste vos, ¿no? Ujú. Con respecto a las interacciones farmacológicas, Sí. ¿alguna consideración que crees que deberíamos tener presente? Son pacientes Sí. que generalmente vienen polimedicados, con otros remedios también pueden aumentar el Ujú. potasio. ¿Qué Sí, opinas respecto a eso? consideraciones que hay que tener en cuenta, si bien cuando uno habla de la farmacocinética y la farmacodinámica de la spinarrenona, se hace mucho hincapié en el tema de que tiene un metabolismo principalmente a través del CYP3A4 y hay drogas que pueden inducir su supresión y por lo tanto aumentar los niveles de exposición a finerenona. Son drogas que en general no son muy prevalentes en nuestra población cardiológica. Los principales ítems que uno tiene que tener en cuenta, principalmente en los pacientes, son los diuréticos errores de potasio. Antibiótico-terapia, por ejemplo, es el TMS, está muy escrito en la bibliografía que puede producir hipercalemia y que es un antibiótico muy prevalentemente utilizado. Pero principalmente tener en cuenta eso, los Sí, y diuréticos también, errores de también potasio considerar y que obviamente no combinarlos con otros IEC, otros eso, te iba a parados, decir, la combinación ¿no? con IECA ahora Sí, 2 también puede sí, predisponer a sí, aumentar el riesgo de hipercalemia. Y sí, con respecto a la interacción farmacológica, nada, un dato a tener en cuenta que el jugo de pomelo puede aumentar también la sí, concentración sérica de sí, sí. finerona, así que se Sí, esto sugiere. mismo por el metabolismo del Bien, CYP3A4, incluso, bueno, en los libros de farmacología se escribe mucho la hierba de San Juan, que por ahí sí, está más presente en exacto. Estados Unidos. Pero sí, más que nada, se hace mucho hincapié en esto, en el tema de las drogas que pueden interactuar en CYP3A4, muchas drogas Exacto. anticonvulsivas, y después todos aquellos que te puedan producir hipercalemia, que sabemos que dentro del grupo de drogas que usamos en nuestros pacientes cardiológicos está muy presente. Perfecto, perfecto. No sé si alguno tiene alguna pregunta o alguna consideración. Bueno, bueno, gracias. Pasamos con la segunda charla a cargo del doctor Nahuel Melón. Nos va a hablar de cómo debemos evaluar la función renal. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya dijo Lean, mi nombre es Nahuel Melón, residente de tercer año de cardiología de acá del Hospital Italiano. Y la charla que me toca dar a mí es sobre diagnóstico y evaluación de la enfermedad renal. Bueno, y para comenzar quería hacerle esta pregunta al público. Ahí les dejo el QR para que escaneen. Eh, la pregunta es, ¿cuál es el método más adecuado para valorar la función renal? ¿Sí? Para valorar el daño renal, perdón. Y tienen cuatro opciones: dosaje de albúmina en orina de 24 horas, sedimento urinario en la primera orina de la mañana, relación albúmina-creatinina en una muestra de orina al azar y clearance de creatinina medida en una orina de 24 horas. Bueno, estas son las respuestas. Acá está el QR este, que no lo puedo correr. Eh, pero bueno, básicamente la mayoría respondió bien, el 60%, que era la tercera opción, relación albúmina-creatinina en orina, en una muestra de orina al azar. Y bueno, habían un par tramposas, ¿sí? Lo que dicen las guías, la guía CADIGO, ¿sí? Es que básicamente el gold estándar o el principal estudio y más sencillo para hacer en la práctica médica es la que marcaron, la relación de albúmina-creatinina en orina. Y bueno, después, bueno, clearance de creatinina medida en orina 24 horas, respondió una gran parte, un tercio. Así que bueno, vamos a tratar de explicar por qué es esto, ¿sí? Ese va a ser el objetivo de la charla. Bien. Era volviendo a la presentación, ¿cómo dicen? Paren a ver si puedo correr esto. Ahí. ¿Cómo dicen las guías que podemos definir la enfermedad renal? Bueno, esto lo describen como la presencia de daño renal o un filtrado glomerular menor a 60 mililitros minuto evidenció durante al menos 3 meses. ¿Y qué marcadores de daño renal proponen las guías? Bueno, el principal, más sencillo de hacer y, y que se altera más precozmente en comparación con los demás es la albuminuria, básicamente, que lo podemos medir con la relación albúmina-creatinina en orina, y lo normal es que sea menor a 30 miligramos por gramo. ¿Sí? Otros parámetros que se pueden utilizar es el sedimento urinario, estudios por imágenes como la ecografía renal, donde se pueden ver alteraciones estructurales, ya sea atrofia renal, ¿sí? Riñones pequeños, atróficos, lesiones quísticas y demás, o en casos seleccionados una biopsia renal donde se puedan ver distintas alteraciones histológicas. Bien, y en lo que es
la clasificación o más el enfoque que debemos tener en estos pacientes, básicamente lo que proponen las guías es tener un enfoque multidimensional, donde tenemos que evaluar, por un lado, la causa de la enfermedad renal, estando atentos a los antecedentes del paciente, si es hipertenso, si es diabético, a distintos estudios que se pueden pedir en el laboratorio, serologías de enfermedades autoinmunes como las vasculitis, por ejemplo, y en casos seleccionados la biopsia renal también se podría utilizar. Y lo otro que tenemos que evaluar es la tasa de filtrado glomerular y la albuminuria. Bien. En lo que es el filtrado glomerular, la guía CADIGO del año pasado describe 5 estadios, en realidad. El estadio G1, que es con un filtrado mayor a 90, que es lo normal o alto. Estadio G2, que es levemente disminuido, entre 90 y 60. Y después el estadio G3 lo divide en dos, en A y B, de 60 a 45 y de 45 a 30. Luego el estadio 4 es un filtrado de 30 a 15 y el 5 ya es la insuficiencia renal per se, que es un filtrado menos de 15. Y bueno, y lógicamente que a medida que la tasa de filtrado va disminuyendo, el riesgo de progresar a la insuficiencia renal cada vez es mayor. Y también tiene que ser mayor la complejidad en la atención de estos pacientes. En un primer momento, un nefrólogo clínico lo podría seguir y luego ya hace falta un equipo más interdisciplinario y eventualmente plantearse meter al paciente en un programa de trasplante. Bien, y en cuanto a lo que es la albuminuria, ya dijimos que, bueno, la definición de esto es la pérdida de albúmina en la orina. La albúmina es el principal componente proteico. En un momento las guías proponían directamente la medición de proteinuria en orina, pero eso ya se dejó de utilizar y ahora se mide la albúmina. Y es importante porque es el marcador más precoz de daño renal que hay y es muy sencillo de medir. Se mide idealmente en la primera orina de la mañana, una muestra aislada donde se mide en el chorro medio, ¿sí? Se mide la relación de albúmina y creatinina. La albúmina vendría a representar la pérdida de proteínas a través de ese glomérulo y la creatinina representaría cuánto filtra ese riñón, ¿sí? O sea, cuántas proteínas pierde sobre cuánto filtra. Y cuanto más aumentado esté esta relación, más daño renal tiene este paciente. Lo normal es el estadio A1, digamos, una relación albuminuria-creatininuria menor a 30 miligramos por gramo, moderadamente aumentado es cuando está entre 30 y 300 y muy aumentado es cuando es mayor a 300. Bueno, ¿y qué relevancia tiene la albuminuria? ¿Por qué hay que prestarla tanta atención en estos pacientes? Porque por un lado se asocia a daño endotelial, esto aumenta la filtración de proteínas en el glomérulo y la producción de lipoproteínas, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya hemos repasado, y provoca una sobrecarga de volumen, que esto perpetúa o empeora los cuadros de insuficiencia cardíaca, acá es un poco lo que más nos importa a los cardiólogos. Por otro lado, la albuminuria produce daño en los túbulos renales, empeorando la progresión de la enfermedad renal crónica, y por otro lado se asocia a distintas comorbilidades como hipertensión, obesidad, diabetes. Y todo esto, además de perpetuar los cuadros de insuficiencia cardíaca, también genera un estado proinflamatorio que ya hemos visto que la inflamación sistémica y persistente en el tiempo se asocia a eventos cardiovasculares. Bien. Bueno, y este es un poco, este gráfico ya lo deben conocer todos, clasifica un poco a estos pacientes en base a todo lo que estuvimos charlando, en base al filtrado y a la albuminuria, que sería nuestro marcador estrella de daño renal. Y según cómo estén estos valores, podemos subclasificar a nuestros pacientes en estos 4 riesgos: pacientes de bajo riesgo, moderado riesgo, alto riesgo y muy alto riesgo. Y yo quería remarcar acá que fíjense que aunque el paciente tenga un clearance normal de creatinina mayor a 90, si este paciente tiene una albuminuria severamente aumentada, ya es un paciente de alto riesgo que tiene que iniciar tratamiento para la enfermedad renal, ¿sí? Yo no me quiero meter mucho en tratamiento porque no era mi parte del tema, pero bueno, los grandes pilares que tenemos del tratamiento hasta el momento ya hemos repasado, que es los inhibidores de la enzima convertidora o los ARA2, los inhibidores de SGLT2 y la finerenona, que ya lo hemos visto. Y también quería hacer una mención acá a los análogos de GLP-1, que si bien todavía no hay una evidencia capaz tan sólida en los pacientes con enfermedad renal crónica per se, sí hay evidencia en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes asociada. Se publicó hace poquito un estudio bueno, que apoya un poco esto y yo creo que va a ser un cuarto pilar dentro de poco. Bueno, y como conclusiones, en los pacientes con enfermedad renal crónica hay que evaluar no solamente cómo está la creatinina y cómo está el clearance, sino los distintos parámetros de daño renal. A la cabeza, la albuminuria, ¿sí? Y cómo la medimos con la relación de albúmina en orina
sobre la creatinina en orina. La albúmina en la orina es el principal marcador de daño renal. El gol estándar, como ya dijimos, la albuminuria sobre la creatininuria. Y el tratamiento de esta cambia el pronóstico de la enfermedad. Y por más que el paciente tenga un clearance normal, un valor de creatina normal, si tiene albuminuria, tiene indicación de iniciar tratamiento. Es importante ir a buscar el daño renal, la enfermedad renal, en los pacientes de riesgo, aunque tenga una creatina normal, ¿sí? Sobre todo en los pacientes diabéticos, hipertensos, ¿sí? Que tienen cierto riesgo a padecer esta enfermedad. Bueno, muchas gracias. Nahue, gracias, muy linda la charla también, muy completa. ¿Alguna consideración o pregunta que surja? Está el equipo también de los residentes de nefrología en el fondo, me parece, ¿no? ¿Algún comentario, alguna consideración? Hola, buenas tardes. Me parece prudente aclarar en cuanto por qué hacemos albuminuria y no proteinuria. En los estudios estadísticos se vio que estaba más relacionada con daño endotelial, que es lo que lo lleva a ustedes también, y por eso se llevó a hacer la albuminuria. La proteinuria generalmente refleja más daño glomerular, ¿sí? Pero por una cuestión de estadística y muerte cardiovascular se prefirió hacer la albuminuria. Y otra aclaración, para el cálculo del filtrado glomerular, lo más acercado a un test confiable como inulina, hierro marcado, sería la relación de clearance de creatinina cistatina, que acá en el hospital lo tenemos, lo es posible, más en los pacientes cardiópatas avanzados, caquéticos, es muy importante. Y en pacientes que no tengan un estadio tan avanzado, con el clearance de CKEPI 2021 no, nos basta para que lo puedan clasificar. En resumen, una orina y una creatinina, puedes clasificar al paciente. Aprovechando que estás. ¿Y los pacientes que tienen insuficiencia hepática, tendríamos que tener una consideración especial para evaluar la función renal? Esto es lo mismo con los hepatópatas. Eh, Se intentó al principio con el MDRD tipo 4, que también da un buen clearance estimado, pero la verdad, disponiendo de la cistatina, deberíamos utilizar la cistatina y con eso hacer un clearance cistatina-creatinina, que es lo que más lo va a acercar al valor. Pero bueno, individualizado, no es lo mismo un paciente que está en la unidad coronaria inflamado, acuérdense que la cistatina es un marcador de inflamación también, entonces un paciente internado va a tener falsos positivos y negativos. Eh, pero sí, en hepatópatas también lo utilizamos, trasplantados y no. ¿Alguno más? ¿Una pregunta o alguna consideración del tema? Yo, Nahue, para acotar nomás, algo nombraste y capaz los chicos lo pueden llegar a decir más adelante, pero el estudio Flow que comparó la acción de los agonistas de GLP-1, en este caso semaglutide, contra placebo, eran todos diabéticos los pacientes, eso sí hay que aclararlo, pero tuvo un beneficio incluso en la mortalidad, algo que no debería pasar y no es tan frecuente de ver en trials que están destinados más a lo renal metabólico, no solo un outcome renal o metabólico, como les decía, sino también en la mortalidad, cosa que es demasiado importante para nosotros. Sí, y agregando lo que decís vos, Juan, también salió ahora el estudio El Soul, que también demostró beneficio cardiovascular y renal. Bueno, pasamos entonces, gracias Nahue, pasamos con la siguiente charla a cargo de Marina Viale. La doctora nos va a hablar de la finerenona en diabetes con daño renal. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariana Viale, soy residente del Hospital Argerich y en esta oportunidad nosotros nos convocaron para hablar acerca de la finerenona en pacientes con diabetes y daño renal. Ah, bien. Ahí va. Bueno, actualmente 2 de cada 5 pacientes con diabetes tienen enfermedad renal crónica, siendo esta la causa más prevalente junto con la hipertensión arterial. Y a su vez de los pacientes con enfermedad, o sea, la enfermedad renal diabética es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica terminal, llevándose el 40% de los casos.
Definimos como enfermedad renal diabética a la coexistencia de diabetes y enfermedad renal. No voy a ahondar mucho porque ya hablar en la charla previa de cómo definimos a la enfermedad renal, que en estadios tempranos se presenta con albuminuria, que puede acompañarse o no de un deterioro de la tasa de filtrado glomerular. Se sabe que tanto la enfermedad renal crónica como la diabetes aumentan el riesgo en forma independiente de mortalidad, pero cuando coexisten, este riesgo es mucho mayor, y esto se vio en un estudio que se realizó en Taiwán, un estudio de corte prospectivo, que incluyó aproximadamente 512.000 pacientes y los dividió en 4 grupos de riesgo. Por un lado, pacientes con diabetes sin enfermedad renal, pacientes con enfermedad renal pero sin diabetes, pacientes con enfermedad renal diabética en estadios tempranos, y por último un cuarto grupo que era el grupo control, que no tenían ni enfermedad renal ni diabetes. Lo que vieron al analizar la mortalidad por todas las causas es que presentar enfermedad renal diabética en estadios tempranos aumentaba 3 veces más el riesgo de mortalidad por todas las causas con respecto al grupo de referencia. En estos gráficos que representan lo que es la expectativa de vida en función de la edad, se ve representado en celeste el grupo de referencia y en violeta el grupo de pacientes con enfermedad renal diabética. Lo que vemos es que estos son el grupo con menor expectativa de vida, y si nos ubicamos a los 30 años, en el caso de los hombres, esto reduce la expectativa de vida aproximadamente 15 años, y en el caso de las mujeres, 17. Yendo un poco a lo que es la fisiopatología de la enfermedad, se sabe que es compleja y multifactorial y se da a partir de la interacción de lo que son factores metabólicos, hemodinámicos e inflamatorios. En estadios iniciales, estos factores metabólicos, que podría ser la hiperglucemia, actuarían como factores desencadenantes, pero ya después, más avanzada la enfermedad, una vez que está establecida, los factores, las alteraciones hemodinámicas y la inflamación y fibrosis, que está medida por una sobreactivación del receptor mineralocorticoide, estos procesos se autoperpetúan en el tiempo, incluso tras haber corregido lo que son los factores metabólicos. Lo que sí es importante es, en esta enfermedad es fundamental el sistema renina-angiotensina, pero lo que ha ido cambiando a lo largo de los años es la interpretación del rol que esto tiene. El enfoque tradicional hace referencia a que la angiotensina 2 es el principal estímulo para la secreción de aldosterona y que la aldosterona sería el único ligando para el receptor mineralocorticoide. Entonces, de esta forma, la angiotensina 2 causa vasoconstricción y la aldosterona, a nivel renal, actúa, como ya sabemos, reabsorbiendo sodio y agua y excretando potasio. Sin embargo, hoy en día se entiende al sistema renina-angiotensina desde un lugar mucho más complejo, en donde se sabe que, por un lado, la aldosterona no es el único ligando para el receptor mineralocorticoide, sino que también hay ligandos endógenos como el cortisol, así como también el desequilibrio metabólico como la hiperglucemia, y otro de los estímulos principales son proteínas específicas como la proteína cloto, que está muy descripta. La proteína cloto es una proteína antienvejecimiento que actúa como protectora a nivel tanto cardiovascular como renal y se sintetiza a nivel de los túbulos renales. Entonces, su síntesis se ve influida por cualquier trastorno de la función renal, incluso desde etapas tempranas con la presencia únicamente de albuminuria. Entonces, lo que produce esto es, al estar disminuida la síntesis de clotos, genera hiperactivación de los receptores mineralocorticoides y, por otro lado, un aceleramiento en el envejecimiento, una aceleración en el envejecimiento cardiovascular y renal también. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esta hiperactivación a nivel de los receptores mineralocorticoides? Por un lado, a nivel hemodinámico, va a ser lo que ya mencionamos de la reabsorción de sodio y de agua, manteniendo la presión arterial. Pero también lo que se describe hoy en día es que actúa directamente sobre la vasculatura, generando disfunción endotelial, y el efecto más descrito es a nivel renal, directamente generando inflamación y fibrosis, con la consecuente glomerulosclerosis, pérdida de podocitos y también fibrosis a nivel túbulo intersticial. Entonces, de esta forma se termina generando un círculo vicioso en donde, con esta alteración a nivel de los podocitos, disminuye aún más la síntesis de cloto, y por otro lado, al haber menos glomérulos funcionantes, se genera hiperfiltración en los restantes y todo esto perpetúa el daño renal. Esto nos sirve más que nada para entender a qué apunta el tratamiento hoy en día de la enfermedad renal diabética. El enfoque tradicional, como mencionaban antes, es a partir de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 y con inhibidores del sistema renina-angiotensina. Sin embargo, lo que describen varios estudios es que, a pesar de este tratamiento, el riesgo residual de progresión de la enfermedad renal crónica es muy alto,
Y entonces en este contexto surge el uso de antagonistas del receptor mineralocorticoide teniendo en cuenta el rol fundamental que tiene este mecanismo fisiopatológico. Inicialmente lo que se evaluaron fueron los antagonistas esteroideos clásicos, como la espironolactona y la eplerenona, pero lo que se vio es que si bien reducen la proteinuria, no tendrían ningún efecto en lo que es la progresión de la enfermedad renal. Entonces ahí entraron en juego lo que son los no esteroideos, a la cabeza la finerenona, que lo que tendría es un mecanismo de acción adicional como antifibrótico y antiinflamatorio. Entonces de esta forma, además de reducir la proteinuria, enlentece la progresión de la enfermedad renal. La principal evidencia del uso de finerenona surge de estos dos estudios que también mencionaron previamente, que es el estudio Fidelio y el Fígaro. El Fidelio se publicó en el 2020 y el Fígaro en el 2021, y básicamente evaluaron la eficacia y seguridad tanto a nivel renal como cardiovascular. Posteriormente, en el 2022, lo que se publicó fue un análisis combinado de estos dos estudios con el objetivo de brindar una evidencia un poco más robusta acerca del uso de este fármaco en esta población de pacientes. Entonces, para ir un poco más en detalle a estos estudios, lo que sí comparten son características de lo que son el diseño del estudio y también los puntos finales que analizaron. En ambos casos lo que se incluyeron son pacientes adultos con diabetes y enfermedad renal crónica que ya se encontraban bajo tratamiento con dosis máximas toleradas de inhibidores del sistema renina-angiotensina y como mencionaban antes, como uno de los efectos adversos es la hipercalemia, los pacientes tenían que tener un potasio sérico menor o igual a 4,8. La diferencia principal radica en qué grado de severidad de enfermedad renal crónica tenían estos pacientes, en donde vemos que en el estudio Fidelio se incluían pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 3 o 4, que presentaban albuminuria moderada o severamente aumentada, siendo los pacientes con la albuminuria severamente aumentada los más representados. En cambio, Fígaro lo que hizo fue ampliar un poco el espectro de pacientes. Incluyó pacientes con enfermedad renal crónica en estadios más tempranos, pero que presentaban albuminuria severamente aumentada. Y en este caso excluyó a los pacientes que estaban más representados en el estudio previo. Ambos fueron estudios en fase 3, multicéntricos, aleatorizados, doble ciego y placebo control, que compararon el uso de finerenona versus placebo. Y lo que decíamos antes, básicamente los puntos finales fueron los mismos, la diferencia fue cuál fue el punto final primario en cada uno. El Fidelio estaba orientado más que nada a un punto final primario renal, en cambio el Fígaro fue cardiovascular. Lo que incluía este punto final primario era un compuesto, en el caso del Fidelio, un compuesto de falla renal, una disminución sostenida de la tasa de filtrado glomerular mayor o igual al 40% con respecto de la basal, o muerte de causa renal. En cambio, el punto final primario del Fígaro, que era cardiovascular, incluye un compuesto de muerte de causa cardiovascular, infarto o ACV no fatal, o hospitalización por ICE. En relación a los resultados, los vamos a ver un poco más en detalle en las diapositivas que siguen, pero básicamente se quedó en evidencia que la finerenona sería un protector tanto cardiovascular como renal en esta población de pacientes, y en ambos casos dio con resultado estadísticamente significativo. Estos son los resultados primarios del estudio Fidelio, en donde vemos que el uso de finerenona reduce un 18% el riesgo de presentar el compuesto renal primario, todo esto a expensas de una disminución sostenida de la tasa de filtrado glomerular mayor o igual al 40%. Lo que vemos en el gráfico, que grafica lo que es la incidencia acumulada en función del tiempo, es que la separación de las curvas es tardía, vemos que es a partir recién de los 12 a 18 meses, y que esto persiste en el tiempo, lo que podría estar explicado a partir del mecanismo de acción de la finerenona a nivel de lo que es el remodelado tisular. Y acá queda graficado más que nada el componente del punto final primario que les dio estadísticamente significativo. En relación a los resultados del Fígaro, también vemos que la finerenona redujo el compuesto final primario cardiovascular y en este caso fue a expensas de las internaciones por insuficiencia cardíaca. Esto no lo nombré antes, pero parte de los pacientes que excluyeron fueron pacientes que presentaban insuficiencia cardíaca con FEI reducida, sintomáticos. Pero a pesar de esto les dio igual el compuesto final primario. Esto es lo mismo. Y después, posteriormente, se publicó este análisis, que es un análisis combinado preespecificado de ambos estudios, que utilizaron los datos individuales de los pacientes. Entonces, lo que permitió es, por un lado, aumentar el espectro de pacientes incluidos. Vemos que combinan las poblaciones de ambos estudios.
Y los compuestos estudiados fueron el cardiovascular, fue exactamente el mismo que el que mencioné antes. En cambio, el renal hicieron cierta modificación en cuanto al punto de corte de la tasa de filtrado glomerular, porque acá el punto de corte lo pusieron en mayor o igual al 57%, y esto lo que justifican es que, por un lado, la mayoría de los estudios de nefropatía diabética están con este punto de corte, y por otro lado sería una forma más sensible de detectar la falla renal, teniendo en cuenta que equivale a lo que sería que los pacientes dupliquen la creatinina basal. Estos son los resultados de este análisis, que vemos lo mismo, les dio una reducción del compuesto cardiovascular, también a expensas de las hospitalizaciones por IC, y en el caso del compuesto renal, en este caso les dio tanto por la reducción sostenida de la tasa de filtrado glomerular, así como también para la falla renal. Acá queda representado estos mismos resultados en los gráficos. Y de todo esto, básicamente de estos dos estudios, surge la inclusión en las últimas guías del uso de finerenona. Esta vemos que es la guía europea del manejo cardiovascular en pacientes con diabetes, que incluye con un grado de recomendación 1A el uso de finerenona en tratamiento combinado con inhibidores del sistema renina-angiotensina en la población de pacientes que mencionábamos previamente, que son pacientes diabéticos con enfermedad renal, con el objetivo de reducir los eventos cardiovasculares y renales. A modo de conclusión, entonces, entender que la enfermedad renal crónica es una patología muy prevalente y que aumenta el riesgo en esta población de pacientes. Hacer énfasis más que nada en que últimamente se le da mucha importancia a la sobreactivación del receptor mineralocorticoide y que a pesar de los beneficios del tratamiento clásico con IECARA2 o con inhibidores del SGLT2, persiste el riesgo residual y es en este contexto que surge el uso de la finerenona. Algo que también es importante que a futuro quedaría evaluar el uso de finerenona combinado con inhibidores del SGLT2, porque esta población no estaba muy representada en estos estudios del Fidelio y del Fígaro, así como también en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI reducida o en enfermedad renal crónica de tipo no diabética. Muchas gracias. Bueno, gracias, Mariana. Muy linda también la presentación, muy completa, sobre todo el recorrido histórico de los estudios que han salido respecto a este fármaco. ¿Alguna pregunta, alguna consideración, como hacemos últimamente? Me parece que lo más importante es tener en cuenta que los estudios están demostrados en pacientes que venían ya tomando inhibidores tanto de la enzima o de IECA o ARA2, digamos, o sea, que es cosa que es importante tener en cuenta cuando uno va a iniciar esta medicación, saber que el beneficio está en pacientes que ya venían tomando eso. Así que es un aditivo que hay que hacerle. Y para preguntarte a vos o Julián o a alguien de nefrología, si quieren responder, en los pacientes que vemos en consultorio y tienen falla renal y tienen diabetes, ¿cómo iniciamos la medicación? ¿Se la damos dosis plena? ¿La vamos titulando? ¿Lo vamos monitorizando? ¿Cómo creen que es la mejor forma? Julián se fue a clase. Buenas. Nosotros lo que tratamos de hacer siempre es ir titulando, ya de entrada con los IECA o los GARA, y siempre controlando el efecto adverso, porque son pacientes que tienen generalmente un filtrado medio border, por más que tengan 40, 30, más si son ancianos, se pueden deshidratar, se pueden tener hipotensión en la casa que sea contraproducente. Y la finerenona, por ejemplo, nosotros no somos muy habituados de utilizarla, más que nada porque estos pacientes a nuestro consultorio de residentes casi ni llegan. Eh, pero lo que suelen hacer es empezar con la dosis a la mitad de dosis plena y después de unos controles de laboratorio para ver que no hay hipercalemia, sí, empezar con la dosis total. En cuanto a los inhibidores y en SGLT2, tampoco no tenemos tanto drama, más que en las últimas recomendaciones nos dejan ser más permisivos y llegamos hasta clines más bajos, hasta casi 20. Pero tratamos de hacer siempre escalonadamente, ir agregando de a poco todo. Y siempre, bueno, nosotros tenemos el consultorio con cardio ahí en Nefro, entonces muchas veces podemos preguntarle a Leandro. Si hace. Pero, y yo en mi consultorio no tengo ninguno con finerenona. En mi personal, en los residentes tenemos consultorios, pero generalmente o los tiene Fede o los tiene Carlos, Shrek. Pero obviamente
Sí, 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 sí. Yo sé porque Carlos tiene algunos pacientes con finerenona, él nos da charlas de esto, pero él inculca que siempre tratemos de que en caso que tengamos que iniciarlo sea con la mitad de la dosis, controlemos en el laboratorio y después empezar con la dosis plena. Pero un poco es así. Nosotros somos medio miedosos, nunca arrancamos con la dosis plena de nada. No, nosotros la verdad en el hospital no tenemos tanto manejo de la finerenona por la población de pacientes que tenemos en cuenta, pero sí en los estudios lo que describían era que a pesar de que incluían pacientes con una tasa de filtrado menos de 25, que quedaría a ver si los pacientes con una tasa de filtrado menos de 15 se les puede mantener el tratamiento a pesar de que no eran la población inicial a la que habían. Correcto. Bueno, pasamos con la última charla, pues después viene un caso clínico. Invitamos al doctor Ángel Solís, que nos va a hablar de Firenona en insuficiencia cardíaca en este caso. Doctor, bienvenido. Buenas tardes a todos, mi nombre es Ángel Solís, soy médico residente del Sanatorio de la Trinidad Mitre de segundo año y hoy vamos a hablar sobre finerenona en insuficiencia cardíaca. A lo largo de la historia se ha ido descubriendo fármacos que reducían la mortalidad cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca y uno de los grupos es los antagonistas de receptores de mineralocorticoides. En una línea temporal, en 1999, se vio en el estudio Rales que en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección menor a 35 que estaban en clase funcional 3 y 4 reducía la mortalidad en un 30%, esto a expensas de la espironolactona. En 2001, ya esto en otro contexto, en pacientes con insuficiencia cardíaca post-infarto agudo de miocardio que tenían fracción de eyección reducida, se vio que también había una disminución de la mortalidad en pacientes que recibían eplerenona. En el 2011 se hace el estudio énfasis, en la cual también se ve este beneficio en cuanto a la mortalidad, pero ya estos en pacientes en clase funcional 2. En ese contexto, en 2014, por lo menos ahora ya se tenía una clara evidencia que en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida tenían un claro evento o en reducción en cuanto a la mortalidad. Así que en 2014 se evidencia o se hace el estudio en cuanto a qué es lo que pasa en pacientes con fracción de eyección preservada. En ese contexto sale el estudio TOPCAP, en el cual se evalúa pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, evaluando así la espironolactona, viendo los puntos de muerte cardiovascular, paro y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Al estudio no le da, en ese contexto, a nivel mundial, se queda simplemente como resumen que no los antagonistas de receptores de mineralocorticoides se queda solo para los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. ¿Qué tenemos actualmente sobre las guías o la evidencia en las últimas guías de los antagonistas de receptores de mineralocorticoides en fracción de eyección reducida? Todos tenemos claro que acá están los 4 medicamentos, o también conocidos como los 4 fantásticos, en las cuales acá están los antagonistas de receptores de mineralocorticoides. La guía solo te menciona dos fármacos que han sido probados en los anteriores estudios ya mencionados, que es la eplerenona y la espironolactona. En cuanto a los pacientes con insuficiencia cardíaca con Frey levemente reducida, el único fármaco que tiene un alto nivel de evidencia son los ISGLT2 con un nivel de evidencia 1A, pero los antagonistas de receptores de mineralocorticoides tienen una evidencia muy baja, esto por los análisis de subgrupos que se vio en los estudios previos, con una clase 2B, nivel de evidencia C. En cuanto a los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI preservada, no se los nombras y el único medicamento que sale acá es los ISGLT2. En la última guía de la actualización del 2023 es donde por primera vez se ve la finerenona como medicamento, pero esto en pacientes para prevención de insuficiencia cardíaca en pacientes enfermos renales crónicos y diabéticos. En ese contexto, posteriormente salen los estudios Figaro y Fidelio, como ya habíamos visto, en la cual se ve cierto beneficio en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. En todo este contexto, nos sale para aclarar un poco más sobre si existe cierto beneficio o no en cuanto a la mortalidad y las internaciones o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. En octubre del año pasado sale el estudio FINARS, en la cual se evidencia, bueno, este es un estudio multicéntrico, doble ciego, randomizado, a doble ciego, controlado con placebo, en la cual se evidencia 2001 pacientes de 37 países, en la cual se compara placebo a dosis iniciales de 10 y 20 miligramos hasta dosis objetivo de 20 y 40 miligramos. Esto miligramos día.
Ese es un cuadro muy interesante en la cual se ve la distribución de la población que participó en este estudio. Nada, son 37 países, en la cual Argentina es el número 23 en cuanto al registro de población, con 211 pacientes. En cuanto a los criterios de inclusión de esos pacientes, eran pacientes mayores de 40 años que tenían insuficiencia cardíaca en clase funcional 2-4. Tenían una caracterización muy importante, que era que tenían que tener estos criterios o controles ecocardiográficos por lo menos durante un año con FEI mayor al 40%. También tenían que tener anomalías estructurales como dilatación de la aurícula izquierda, hipertrofia del ventrículo izquierdo y valores de NT-proBNP según si es ritmo sinusal o está en fibrilación auricular. En cuanto a los criterios de exclusión, excluyeron a todos los pacientes con una tasa de filtrado pulmonar menor a 25, niveles de potasio en suero mayor a 5, pacientes que hayan sufrido un infarto de miocardio menor a 90 días, eh, tomando en cuenta igual la presión arterial sistólica y diastólica mayor a 160 y menor a 90, que no tenían que estar incluidos, alteraciones hepáticas, enfermedad de Buchari, enfermedad de Addison, y algo importante también es que no tenían que tener un tratamiento continuo con otros antagonistas de receptores de mineralocorticoides, por lo menos durante el último año. Lo que quiso evaluar este estudio fue una combinación de muerte cardiovascular y eventos de empeoramiento de insuficiencia cardíaca, estos últimos dos desglosados en internaciones por insuficiencia cardíaca o visitas urgentes por insuficiencia cardíaca. En cuanto a los puntos secundarios, quiso evaluar la clínica de los pacientes, la sintomatología según el cuestionario de Kansas City, el nivel de clase funcional, empeoramiento o no de la función renal y el tiempo hasta la mortalidad por cualquier causa. En cuanto a las características de los pacientes, la mayoría de esos pacientes eran del sexo masculino, el 55%. Se vio que la media de edad era 71-72 años y Latinoamérica representaba aproximadamente un 10%. En cuanto al tiempo de instalación de insuficiencia cardíaca hasta la randomización, se vio que la mayoría de los pacientes presentaban un mayor a 3 meses, siendo así un 12% de los pacientes llegaron a incluirse cuando estaban internados por empeoramiento de insuficiencia cardíaca. En cuanto a la fracción de eyección, se vio que la mayoría de los pacientes, en un total aproximadamente de 64%, tenían fracción de eyección arriba del 50%. Es decir, que tenían fracción de eyección preservada. Y de un 40 o 50% era de un 35% aproximadamente. En cuanto a la medicación que iban tomando los pacientes, un 80% aproximadamente ya tomaba diuréticos y beta bloqueantes y un 13 a 14% de los pacientes ya tenían como indicación o utilizaban ISGLT2, que era el único medicamento que había dado para reducir la mortalidad en este tipo de pacientes. La mayoría venía en clase funcional 2 y un 40% aproximadamente eran diabéticos. En cuanto a los resultados, el punto final primario le da, se separan ambas curvas claramente, placebo frente a finerenona, en la cual se ve que tiene una P estadísticamente significativa con un intervalo de confianza que no cruza el 1. Cuando se desglosa el punto final primario, se evidencia que en los eventos de empeoramiento por insuficiencia cardíaca, las curvas igual se separan con una P estadísticamente significativa y no así para la muerte cardiovascular, en la cual el intervalo de confianza sobrepasa el 1. Por lo tanto, pareciera que está dado más a expensas de internaciones o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. En cuanto a los puntos finales secundarios, se ve que el único punto que le da es el empeoramiento o el mejoramiento de los síntomas según el cuestionario de Kansas City, con una P estadísticamente significativa y no a los otros puntos de función renal, mejoramiento de la clase funcional. En cuanto al análisis de subgrupos, se vio que los pacientes había mejoría tanto para fracción de eyección menos y mayor de 60, pero con una mayor tendencia a los que tenían fracción de eyección menos del 60%. En cuanto a la caracterización de los pacientes, se veía que había beneficio si eran o no diabéticos, si tenían o no medicación con ISGLT2 y si tenían alteración o daño renal según la relación albúmina-creatinuria. En cuanto a los puntos de seguridad, se vio que los pacientes tenían mayor riesgo de aumento de creatinina en mayor de 3 puntos en relación con placebo y un aumento de potasio sérico, aunque después se vio que en relación a los estudios previos con espironolactona y eplerenona, la finerenona producía menos hipercalemia.
En cuanto a las conclusiones, se puede decir que en estos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida o preservada, hay un beneficio en cuanto a al punto primario, que es la mortalidad y el empeoramiento por insuficiencia cardíaca, aunque este pareciera estar a expensas por las internaciones por insuficiencia cardíaca. En cuanto al punto final secundario, hubo una reducción según el cuestionario de la sintomatología por Kansas City. Y los efectos adversos más frecuentes, aumento de la creatinina, aumento de los niveles séricos de potasio, aunque en menor expensas con espironolactona y epledenona. Y en cuanto a las limitaciones, hubo una limitación en cuanto a los ingresos de los pacientes, porque se evidenció que no habían pacientes que tenían EPOC, asmáticos, obesos o que tenían anemia. Eso sería todo. Gracias, Ángel. Muy buena la presentación. Bueno, no sé, preguntarles y ver un poco distintos puntos de vista, ¿no? ¿Ustedes la están usando, la están indicando en los pacientes con insuficiencia cardíaca? ¿Qué experiencia están teniendo últimamente? Es un medicamento bastante nuevo, ¿no? Que salió no hace mucho y hay que entrar en confianza también, pero para saber qué están haciendo ustedes, ¿la están usando, la están indicando? ¿Alguien quiere dar su opinión? Ahora en el contexto de insuficiencia cardíaca, ¿no? Estamos hablando. Em, por lo menos en Favaloro, por lo menos, no lo estamos utilizando mucho en internación, pacientes internados con insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica con algún tipo de reagudización. Sí hay algunos pacientes por ambulatorio, quizás que médicos, ya sea desde el lado de los nefrólogos como de nuestro lado en cardiología, se ha indicado. El mayor problema es el acceso a la medicación. Pacientes con indicación de finerenona nos sobra, pero muchas veces es dificultoso indicar la medicación por un tema práctico de que el paciente la pueda conseguir y la pueda tomar, que a fin de cuentas, si el paciente no tiene adherencia, tampoco se va a beneficiar de la droga. Sumamos acá a la discusión al doctor Ignacio Bluro. Nacho, ¿alguna consideración respecto a frenona e insuficiencia cardíaca en el hospital? Yo les quiero hacer una pregunta antes. Mirá, pero alguien me la va a contestar. Alguien que... Levante la mano de alguien que... Quiero saber qué chances de fertilidad tiene mi pregunta. A ver, alguien que tenga ganas de... Si tuviesen que escribir una editorial para Conarec, imagínense que tienen que escribir una editorial para Conarec de finerenona, después de todo lo que escucharon hoy. ¿Cómo la encararían? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque después de todo lo que escucharon hoy es cómo mirar las cosas grandes. O sea, no ir a la cosa chiquita o eso, es mirar el bosque. ¿Sobre qué trabajarían? ¿Agrega algo o no agrega nada? Yo sabía que iba a estar así la cosa, ¿eh? O sea, creo que es una droga más que suma todo lo que es el enfoque cardio, metabolo, reno, o sea, todas las drogas que venimos viendo. Creo que, bueno, tenemos esta novedad en la insuficiencia cardíaca con fe y preservada, que es una entidad a la que cada vez le estamos dando también más lugar. Creo que tenemos el beneficio de pensarlo en los pacientes renales crónicos también con el tema del potasio, que si bien obviamente puede generar hipercalemias, sabemos que es un fármaco que genera menos hipercalemias que la eplerenona o la espironolactona, que también no tenemos tantos efectos adversos del lado de ginecomastia, del lado, digamos, más hormonal. Entonces, creo que en esa subpoblación, porque si bien vimos en el TopCat también que es un estudio que no le da, en realidad en ciertas poblaciones, en análisis de subgrupos, sí hay una población con insuficiencia cardíaca con fe preservada que sí les da, o que sí se puede pensar. Entonces creo que desde ese lado es una nueva droga que aporta este concepto de cómo interpretar a los pacientes que no tienen una sola cosa, sino que son pacientes que quizás tienen factores de riesgo para hacer insuficiencia cardíaca o que tienen insuficiencia cardíaca con fe preservada, que tienen algo de falla renal. Entonces creo que por ese lado los podemos como plantear. O sea, obviamente acá van a quedar excluidos a priori los pacientes con deterioro severo de la función o con deterioro de la función, pero yo creo que es un fármaco que tiene ciertas ventajas en cuanto a la incidencia de sus efectos adversos y es otro fármaco que tenemos que pensar como plus para estos pacientes que no tienen una sola cosa, sino que es toda una enfermedad en conjunto, creo yo. Ornella, del Mitre. Me encantó. Perfecto. Fuiste clara, contundente, hablaste muy bien en un lugar con juegas de visitante. Te felicito. No, se necesita mucha personalidad para eso. Te felicito. El otro día, mis residentes tienen un problema que me tienen acá, que les hincho los huevos todos los días. Por eso Royan se fue.
El domingo de la noche hablo con mi hijo que la maestra de matemáticas se queja de que no escribe los problemas. Entonces él dice, ¿para qué tengo que escribir la solución de los problemas si yo me tiran las cuentas y yo la hago mentalmente? Pendejo es brillante. No es que yo sea el padre, pero entonces le digo, Santi, escúchame, abro la computadora, le muestro una evolución mía de un paciente, que es donde todo muy largo, escribo mucho, y un colega, le digo, ¿cuál parece más? Digo, ¿cuál te parece más completa? ¿Cuál transmite más información? ¿La que es una línea o la que hago todo un desarrollo? Digo, cuando yo escribo, pienso. Para mí, escribir, evolucionar a los pacientes, abrir una historia clínica, me doy cuenta mientras voy escribiendo, voy pensando. Para mí es parte de, si no lo hiciese, sería automático. Y a partir de eso, el domingo elaboré un pensamiento que es, todos nosotros sabemos. A mí no me cabe ninguna duda de que todos nosotros sabemos. Ustedes saben. Mi hijo sabe, pero tiene que demostrar que sabe. Y hay una cosa después que es el saber, que es el entender. No es lo mismo saber que entender. Entender es cuando uno ya tiene el conocimiento a flor de piel, cuando el conocimiento le es parte de uno. Yo lo siento en la piel a veces, esas cosas. Hay veces que cosas que las entiendo, las tengo que pensar, y hay cosas que están a flor de piel. Y después hay otra instancia superior que es sacar conclusiones de eso. ¿Cómo lo veo esto? Yo creo que nos abre, es la puerta para empezar a pensar lo que dijiste vos de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada de otra forma. ¿Cómo pensamos nosotros las cosas? A través de clasificaciones, porque así nos las enseñan. Insuficiencia cardíaca, que es un síndrome donde metemos todas las bolas, las cosas. Diabetes. No, me voy a la mierda. Otra cosa que tengo es que me voy a la mierda siempre con mi cabeza. Diabetes. Diabetes tipo 1 y tipo 2 la llamamos diabetes y nos confunden. Pero son dos enfermedades totalmente diferentes. Una es una enfermedad autoinmune con insulinopenia y otra es una enfermedad por insulinoresistencia. Son dos enfermedades distintas, con dos pronósticos diferentes. Tendríamos que cambiarle el nombre. ¿Por qué venimos así? Porque la traemos de la época en que no sabíamos nada de eso y que todos orinaban con azúcar, con orina dulce. Imagínense lo primitivos que somos, que era por probar la orina y decir la orina es dulce. Y eso es lo que tenía en común y por eso es la misma enfermedad. Por eso la insuficiencia cardíaca con función preservada y deterioro de la función es la misma enfermedad, porque tienen disnea, con congestión, con aumento de la capilar, porque eso es lo que podíamos ver, lo único que podíamos medir con un SWAN. Entonces, esos conocimientos que traemos a veces no nos dejan avanzar más rápido. Y estudiamos la insuficiencia cardíaca con función preservada y como función de deterioro de la función como un continuo de la misma cosa cuando son patologías diferentes. Y estudiamos la hipertensión pulmonar como una cosa totalmente aislada de la insuficiencia cardíaca, como si lo que le pasara a la circulación vascular pulmonar no tuviera nada que ver con lo que le pasa a la circulación sistémica. Y yo creo que esto nos empieza a invitar a pensar las cosas como otro lado. Yo creo que la insuficiencia cardíaca de hipertensión pulmonar del grupo 2 con insuficiencia cardíaca tiene mucho más que ver con la hipertensión arterial y con el remodelado vascular que lo que nosotros creemos hoy en día. Nosotros entendemos la insuficiencia cardíaca con función preservada como una consecuencia de la hipertensión. Aumento de la poscarga, mucha fuerza hace el músculo se hipertrofia, se pone más gordito y así siempre pensamos que es la insuficiencia cardíaca con función preservada. Y si la cosa es distinta, y si la cosa es una cuestión metabólica que genera fibrosis, que induce la hipertrofia tanto de la pared del miocardio que no está tan separada como nosotros pensamos la hipertensión arterial de la hipertrofia ventricular, sino que es todo al mismo tiempo que se hipertrofia el ventrículo, se hipertrofia el árbol vascular, eso genera hipertensión arterial y en realidad la hipertensión arterial es la consecuencia de cambios metabólicos. Y cuando empezamos a hacer eso y empezamos a tratar todo eso con drogas que activan el nivel metabólico, como sartanes, ISGLT2, finerenona, un antagonista de mineralocorticoide, empezamos a ver cambios en la evolución y empezar a torcer la evolución natural de la insuficiencia cardíaca con función preservada.
Entonces, lo que yo creo es que cuando elegimos bien los pacientes, cuando lo que le pasa al riñón no está lejos de lo que le pasa al corazón. Lo que le pasa al glomérulo es un reflejo de lo que le pasa al miocardio. Entonces, creo que conceptualmente me quedo con eso, de que no son cosas que pasen aisladas y que cuando cambiamos el metabolismo de las cosas podemos cambiar el pronóstico. Pero para mí es muy importante cómo todas estas cosas, qué nos es lo que está diciendo de la fisiopatología. Y si la fisiopatología era tan como la pensamos clásicamente, que es de la hipertensión arterial a la hipertrofia, de la hipertensión arterial al daño renal, o no es algo que se establece todo junto y la hipertensión arterial es consecuencia de eso. Entonces, si podemos modular todo esto y eligiendo bien a los pacientes y sobre todo diciendo, escúchame, ahora ya tenemos 3 grupos de drogas que cambian la historia de la insuficiencia cardíaca con función preservada. Si quieren, 2 y medio. ISGLT2, finerenona y los agonistas de GLP-1. Tengo una duda ahí con los agonistas de GLP-1, si todo es el agonista de GLP-1 o es el descenso de peso o es otra cosa. Ahí todavía no estoy tan convencido como Novo quiere. Pero bueno, pero, ¿cómo? Pero si bajaste 10 kilos de peso también vas a caminar más. O sea, si bajás 10 kilos de peso también vas a caminar más. Entonces, si vos me decís, bajo de 15 kilos de peso, justo reducción, tengo menor resistencia insulínica, tengo todo eso, también voy a mejorar un montón de cosas, bajar de peso es recontraválido, sería el contraargumento. Pero la pregunta me pregunta, ¿qué realmente pasa? O sea, pero parecería que la cosa va por ese lado. Yo creo que lo interesante de todo esto es poder pensar en torcer la historia de pacientes que antes se reinternaban mucho, que las internaciones no son gratis, las internaciones se asocian a mortalidad. Un paciente que se interna por insuficiencia cardíaca tiene 10-15% de mortalidad al año, o sea, no es que internarse no vale nada. Yo lo veo como que se nos abre estamos ante un momento de cambio, o un momento de cambio que hoy en muchas cosas es difícil de verlo, pero si ustedes cuando ustedes nacieron o antes, cuando se hicieron los primeros trabajos de insuficiencia cardíaca con IECA, la mortalidad de los primeros trabajos de insuficiencia cardíaca con IECA era 50% a 6 meses. Y hoy en día vemos pacientes con deterioro severo de la función ventricular y caminando por la calle no les pasa nada y andan lo más bien. Entonces, se torció esa historia. Yo creo que estamos empezando ustedes van a ser los protagonistas de cosas que digan, che, a estos pacientes antes se internaban, iban a diálisis y cada vez van a tener menos eventos. Creo que es porque estamos mirando la patología de una forma totalmente diferente. De la insuficiencia cardíaca con FI preservada, también entra todo el tema de los fenotipos, ¿no? Digo, porque obviamente la parte de la hipertensión arterial es algo que prima y que es muy importante en el desarrollo fisiopatológico de la enfermedad, pero tenés por un lado a la persona mayor, hipertrófica, sobre todo mujeres, fibriladas, etcétera, que yo no sé si ahí tiene tanto rol o bueno, no sé la verdad cuánto la finerenona, versus, por ejemplo, el paciente más joven, obeso, más metabólico, digamos, en el que no solo uno tiene un mecanismo de hipertrofia, probablemente por el desarrollo de hipertensión arterial también, sino también todo el tema de la grasa pericárdica, de ese patrón restrictivo que tiene producto de esa grasa pericárdica, y como toda esa digamos, adiposidad tanto abdominal, pericárdica, funciona también como tejido hormonal, digamos, perpetuando un sistema inflamatorio que, digamos, lleva a todo este desorden metabólico, no solo cardíaco. Y creo que esa agresividad, digamos, en ese tipo de paciente puntualmente es donde vemos también el beneficio y por eso también todo el beneficio con las glifosinas, con los GLP-1, etcétera. Lo que yo tengo una duda, perdón, planteo, con respecto a lo que hablábamos hace un rato del RAC, que nosotros decimos, bueno, un rack alterado es un rack entre 30 a 300, ahí ya los ponemos, los categorizamos a los pacientes como, bueno, tienen microalbuminuria y además. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que, por ejemplo, tienen un rack de 10? Que ya sabemos qué daño endotelial tienen. Nosotros ahí tendríamos que hacer algo, tendríamos que ser intensivos desde ese entonces, que ya sabemos que hay daño, o esperamos a que tenga 30. Me gusta tu pregunta.
Antes, a tu comentario le agrego algo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Y no solamente está el tema de los fenotipos, sino de las comorbilidades. Los pacientes con la prevalencia de comorbilidades en los pacientes con función preservada es muy alta. Entonces, eso también te juega. Eh, yo creo que si vos mediste un ratio de albúmino-creatinina, ya ganaste un montón de cosas. Si vos lo estás midiendo, si vos hoy, yo no te puedo contestar la duda tuya. O sea, yo no te puedo contestar la duda tuya. ¿Por qué? Porque esos pacientes no entraron, si tienen una clearance de creatinina más de 60, esos pacientes no entraron en ningún estudio. Entonces, no sé si no te lo puedo contestar para decir si tienen beneficio o no. Pero desde el consultorio, si vos le mediste un ratio de albúmina-creatinina a tus pacientes en el que crees que tienen indicación de poder beneficiarse con algo, ya ganaste un montón. Porque cuando vos le preguntás a los cardiólogos, nosotros hicimos una encuesta que nos contestaron 408 cardiólogos. En la Argentina hay 8.000, según el ministerio, 8.000 cardiólogos. O sea que es el 5% de los cardiólogos, lo cual hace la muestra bastante representativa. ¿Cuántos miden ratio de albúmina-creatinina? Y es una minoría. Entonces, si vos solamente, yo no te puedo contestar tu pregunta, pero si vos solamente viste que tu paciente tiene un ratio de albúmina-creatinina de 10, lo más probable es que dentro de 6 meses se lo midas de vuelta. Entonces, si progresa y ves que aumenta, probablemente ahí ya tengas la respuesta. Entonces, creo que el gran problema es que no lo veamos. Entonces, si ya lo mediste y te quedaste con esa duda, construiste un montón, me parece. Porque te la vas a contestar vos con el tiempo. Eh, y es algo que estás mirando. Entonces, me parece que eso vale mucho más que no mirarlo. Bueno, muy bien, gracias Ángel por la presentación. Vamos a continuar con el último tema, que es el caso clínico integrador a cargo del doctor Ilan Bacher. Cuando quieras, Ilan, gracias. Buenas tardes a todos. Como bien dijeron, mi nombre es Ilan Bacher, soy residente de cardiología de tercer año de Fundación Favaloro. Y la idea de hoy es hablar un poco de la indicación de la finerenona a partir de un caso clínico de un paciente con síndrome cardiorrenal. Un pequeño resumen, sí, el síndrome cardiorrenal en realidad es una bolsa de gatos, es un gran conjunto de entidades clínicas que hablan de la lesión de uno de estos órganos, la disfunción de uno de estos dos sistemas que generan afectación negativa del otro, ya sea el corazón hacia el riñón o el riñón hacia el corazón. Es importante tener en cuenta, ¿sí?, estos fenómenos porque la coexistencia de patología cardíaca asociada a la renal, ¿sí?, sea cual sea la que comenzó primero, aumenta la morbilidad y también la mortalidad de los pacientes. Particularmente la finerenona, y es lo que estuvimos hablando hoy, como nuevo antagonista de los receptores mineralocorticoides, es una opción prometedora en este tipo de pacientes en los cuales existe una disfunción de estos sistemas, ¿sí? Comenzamos con el caso clínico, ¿sí? Es una paciente de sexo femenino, 63 años de edad, como antecedentes es hipertensa, diabética tipo 2, no insulino requiriente, con mal manejo glucémico, mal control glucémico, hipotiroidea, tratada con levotiroxina 100 microgramos, que desde el 2018 se diagnosticó con una enfermedad renal crónica, un estadio G3A, una tasa de filtrado glomerular de 47 mililitros aproximadamente, con albuminuria, que se encontraba en seguimiento con su nefrólogo de cabecera. Lamentablemente, por culpa, bueno, de la pandemia de COVID del 2019, COVID-19 en el 2020, la paciente perdió el seguimiento con su nefrólogo, con cualquier médico clínico, y al momento de la última consulta que tenemos constancia, estaba medicada con metformina y sitagliptina para su diabetes, enalapril y levotiroxina a los 100 microgramos que mencionamos antes. La paciente en cuestión ingresa al departamento de emergencias en contexto de disnea, clase funcional 3, asociada a edemas de miembros inferiores, ortopnea, disnea paroxística nocturna, de aproximadamente 4 días de evolución. Cuando se le interroga un poquito más profundamente, la paciente refiere que aproximadamente en el último mes viene con una disminución en el ritmo diurético. Se la conecta al monitor en el shock room. La encontramos un poco hipertensa, 150, 90 milímetros de mercurio, 95 latidos por minuto, algo taquipneica con 24 respiraciones por minuto. Y lo que encontramos es desaturación. La paciente en sedestación, 91% al aire ambiente, y en decúbito cae hasta 87% la saturación. Todo esto a febril. Al examen
físico propiamente dicho, de lo hemodinámico bien perfundida, sí se evidencian edemas infrapatelares, Godet dos cruces, algo taquipneica, y a la ocultación lo que encontramos son crepitantes bilaterales hasta campo medio. Se realiza un electrocardiograma a su ingreso, ¿sí? Se encuentra el ritmo sinusal, en este caso 82 latidos por minuto, con algunos signos electrocardiográficos de sobrecarga de presiones del ventrículo izquierdo. Se hace una radiografía, que esta radiografía fue hecha con un dispositivo móvil, por eso la mala técnica y calidad de la imagen, ¿sí? En el cual se evidencia algunos signos de redistribución, ¿sí? De sobrecarga hídrica. En el análisis de sangre, ¿sí? El hemograma bastante normal, algo de leucocitosis leve. En cuanto a la función renal, una uremia de 47 con una creatinina de 1.8, el último laboratorio del que teníamos constancia era 1.4, que esta nueva creatinina le da una tasa estimada por cálculo de filtrado glomerular de 31. Ionograma dentro de los parámetros normales, el hepatograma con con un aumento de la bilirrubina, ¿sí? Con valores normales de transaminasas, coagulograma normal, algo hiperglucémica, obviamente en este caso no fue en ayuno, sí, 163, con hemoglobina glicosilada ligeramente elevada de 7.6, y BNP elevado, 582, con valores de troponina y ultrasensible de 85. El caso se interpretó como una insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? Perfil húmedo caliente, en contexto ya de una paciente con el antecedente de la enfermedad renal crónica. Se realizó una ecografía, esto en la guardia antes de internarse, en el que se evidenció algo de dilatación leve del ventrículo izquierdo, con signos de hipertrofia, 12 milímetros de septum, con un deterioro leve a moderado de la función sistólica del ventrículo izquierdo, con hipoquinesia global sin una regionalidad clara, con 45% de FEI. Signos de aumento de presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho conservado, y lo que sí se ve es una dilatación de la vena cava inferior con un colapso inspiratorio menor al 50%. En ese contexto, en contexto del diagnóstico de insuficiencia cardíaca, se decide la internación en área cardiológica. El tratamiento de esta paciente inicialmente se basa en la decongestión, ¿sí? La decongestión rápida de la paciente, por lo cual se utilizaron diuréticos, principalmente diuréticos de ASA, los más utilizados obviamente la furosemida, ¿sí? Para forzar este balance negativo y disminuir los signos de sobrecarga. A la vez que se hace esto, también la titulación de vasodilatadores de poscarga, principalmente para aliviar la poscarga y aliviar el esfuerzo del ventrículo. Todo esto con un control regular, diario, tanto de los parámetros clínicos de la paciente, saturación, la presencia de edemas, la ocultación respiratoria, el control con radiografía para evidenciar, ¿sí? La mejoría eventual de la congestión pulmonar, y de laboratorio. Particularmente lo que más nos interesa en este caso es la función renal por un lado, ¿sí? Ya que estamos utilizando diuréticos que pueden tener afectación renal también, y para evaluar el balance hidroelectrolítico, que es sumamente importante en los pacientes que tenemos internados, particularmente si están con diuréticos de ASA. La paciente, por suerte, evoluciona de manera adecuada, responde rápidamente a los diuréticos, con una disminución de signos de sobrecarga y estabilización, tanto del doble producto, ¿sí? Como de todos los signos clínicos de insuficiencia cardíaca. Una de las preguntas que surgió acá es, bueno, ¿cuál es la causa de esta insuficiencia cardíaca? Entendemos que es una paciente con enfermedad renal, también entendemos que es una paciente diabética mal controlada, tiene, digamos, algunas comorbilidades que aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿sí? Por lo tanto, la pregunta era, ¿vale la pena estudiar la anatomía coronaria en esta paciente? ¿Es posible que sea secundaria a la enfermedad coronaria? Se decidió en última instancia, debido al riesgo que tiene la paciente el desarrollo de enfermedad cardiovascular, realizar un estudio de anatomía coronaria que tiene un pequeño problema, y es el uso de contraste en una paciente con una disfunción renal. Particularmente, en este caso, nosotros generalmente utilizamos la escala de Meran para evaluar el riesgo que tiene un paciente de generar nefropatía por contraste. En ese caso, a la paciente se le calculó un riesgo aproximado de 7,5% de nefropatía con contraste y un 0,04% de riesgo de requerimiento de terapia de reemplazo renal. Por lo tanto, en consenso con el servicio de nefrología, se decidió avanzar con un estudio anatómico de las arterias coronarias, en este caso una cinecoronariografía. Se trató de dar un correcto aporte hídrico sin pasarnos, lo cual también el manejo es sumamente complicado en estos pacientes, como medida nefroprotectora, así como también de suspender toda la medicación nefrotóxica. Se hizo la cinecoronariografía por punción radial. Acá vemos imágenes de la coronaria derecha, una oblicua anterior izquierda y oblicua anterior derecha de la coronaria derecha, en la que vemos una lesión, no sé si se ve bien, una lesión
leve, ¿sí? En la porción, en el segmento medio de la coronaria derecha. Acá una oblicua anterior derecha de la coronaria izquierda, que vemos una arteria circunfleja sin lesiones significativas, y en un dorro sí vemos una descendente anterior con una lesión que se interpreta como leve a moderada, ¿sí? En justo la bifurcación con la primera diagonal. Acá vemos una vista Spider, ¿sí? Sin lesiones de tronco. Y lo que evoluciona desde el servicio de hemodinamia es que tiene una lesión leve en la arteria coronaria derecha, con una lesión moderada, leve a moderada de la arteria descendente anterior, que ninguna explicaría realmente la causa de su disfunción ventricular. Es en este contexto que se interpreta el cuadro como un síndrome cardiorrenal, en este caso tipo 4, eh, que por suerte evolucionó correctamente y luego del tratamiento y la correcta evolución de la paciente se decidió otorgar sobredosis institucional con algunas modificaciones que se hicieron en cuanto a la medicación. Se tituló algo de vasodilatadores, enalapril, se agregó la dapaglifosina, que también la hemos mencionado. En contexto de la enfermedad coronaria diagnosticada, si bien no severa, se instauró tratamiento con hipolipemiantes y con aspirina. Continuó con su tratamiento para la diabetes y se inició finerenona 10 miligramos por día. En este caso, la paciente se fue de alta, se coordinó controles con cardiología y con nefrología, así como también actualizar el esquema vacunatorio y ciertas pautas higiénico-dietéticas para el control de la paciente. Particularmente, lo que lo que mencioné hace un ratito, el síndrome cardiorrenal, ¿sí? Como les comenté al inicio del caso clínico, es un grupo de alteraciones, ¿sí? En los cuales la disfunción de uno de los órganos, ya sea corazón o riñón, genera la alteración del otro, ¿sí? La respuesta a la disfunción de una sobre el otro es importante. Ver la razón de por qué esta interrelación muchas veces tiene que ver con algunas comunicaciones neurohumorales que ocurren entre el corazón y el riñón, que es justamente lo que estamos tratando de modificar con el uso de este tipo de medicación, ¿sí? El síndrome cardiorrenal se divide en 5 tipos principales, ¿sí? Tipo 1 y tipo 2, que se consideran cardiorrenales, cuando la afectación cardíaca posteriormente deteriora la función renal, ¿sí? Tipo 1 cuando es agudo, un shock cardiogénico, un edema agudo de pulmón, que genera un deterioro de la función renal. Y tipo 2 cuando es cardiorrenal crónico, es decir, un paciente con insuficiencia cardíaca ya crónica, diagnosticada, con el tiempo evoluciona con disfunción renal. Los tipo 3 y tipo 4 nos muestran a la inversa, cuando el daño y la disfunción renal son las que eventualmente me generan la alteración cardiológica, ¿sí? En tipo 3, una injuria renal aguda que me da una descompensación hemodinámica con insuficiencia cardíaca, o tipo 4 en el paciente crónico que evoluciona con deterioro de la función renal o signos de sobrecarga, internaciones por insuficiencia cardíaca, como fue interpretado este paciente. Luego tenemos un quinto tipo, ¿sí? En el cual existe una patología de base que afecta a ambos órganos a la vez, como puede ser una amiloidosis o una sepsis. Ya hemos mencionado, no me voy a detener mucho en esto, sí se han mencionado todos los estudios anteriormente realizados acerca de los efectos de la finerenona y los beneficios, ¿sí? En pacientes con enfermedad renal crónica, con diabetes tipo 2 y también con insuficiencia cardíaca, con FEI levemente reducida o preservada, ¿sí? Pero para resumir un poquito todo lo que se dijo, sí, particularmente las guías europeas, ¿sí? De cardiología, en realidad el update, ¿sí? De las guías de insuficiencia cardíaca que se publican en 2023, mencionan a la finerenona, ¿sí? La recomiendan con indicación 1A en aquellos pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica para la disminución de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y desde el lado renal, las guías de la CADIGO, ¿sí? 2024, también hacen una recomendación de aquellos pacientes con enfermedad renal crónica, con proteinuria, el inicio de medicación antagonista mineralocorticoide, particularmente aquellos que son del grupo no esteroide, ¿sí? Para terminar, ¿sí? La finerenona entonces es un fármaco que es efectivo, es útil, es una herramienta que debemos tener en nuestro arsenal médico para el cuidado del tratamiento de los pacientes con enfermedad renal, con diabetes, con insuficiencia cardíaca, ¿sí? La indicación, particularmente la medicación, al igual que todo, depende de cada paciente, teniendo en cuenta las características y la presentación clínica de cada uno de estos síndromes. Y más allá de la medicación que nosotros podamos utilizar, el seguimiento de estos pacientes y el control por ambulatorio es vital, ¿sí? Para mejorar el pronóstico y la calidad de vida del paciente, por supuesto. Muchas gracias. Eso, la verdad que ilustrativo porque es un caso de todos los días prácticamente, ¿no? No, como consideración para agregar,
estos pacientes generalmente cuando tienen las arterias normales es porque presentan un estado de hipervolemia importante en un corazón que no es complaciente o poco complaciente, entonces rápidamente se dilata y pierde algo de función. Y lo importante es que en el seguimiento recuperan la función muchas veces. Así que ahí está la importancia de tratar de mantener el tratamiento a lo largo del tiempo en estos pacientes. Y una vez que recuperan la fracción de eyección o la función cardíaca, tratar de mantenerlo, ¿sí? Porque probablemente vuelvan a recaer. Así que nada, como comentario para agregar, no sé si alguien tiene alguna otra consideración, pero en línea general muy completo y la verdad que creo que coincidimos en todo lo que hacemos acá con ese paciente también, ¿sí? No sé si mostraste un electrocardiograma, pero como única cosa, no llegué a verlo. Sí. No, como para pensar si alguien le haría una resonancia en algún momento a este paciente buscando algún otro tipo de causal, ¿no? Porque uno podría plantearse ir a buscar algo infiltrativo o algo que no estemos viendo, pero bueno, en el electro tampoco parece grandes cosas. Así que bueno, muchas gracias, Lilian. Bueno, ¿algún comentario final? ¿Alguna consideración? Bueno, yo creo que en lo personal un poco lo dijo el doctor Bluro, pero en los últimos años tuvimos una gran incorporación de nuevas herramientas que antes no teníamos para lo que es el tratamiento del paciente cardiorrenometabólico. Con lo cual, sin duda, a lo largo de toda la evidencia que vinimos viendo en esta jornada, la finerenona ha llegado para ser un jugador más y con mucha potencia para tratar a estos pacientes. Así que bueno, les agradecemos por venir a todos, por participar. Agradecemos a Mercedes, a Bayer por el aporte y el apoyo para hacer estos simposios que nos ha ayudado muchísimo. A Juan y a Natalia, los jefes residentes de acá de cardiología que gestionaron toda esta gran convocatoria. Y a todos ustedes por venir, ¿no? Así que gracias por su tiempo. Gracias.